Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. Y nada, reanudamos el ciclo de charlas y conferencias que desde el Foro de Ciencias, Tecnología e Innovación teníamos montado desde el principio, desde el año 2015 y 2016. Y nada, esta era una charla que teníamos prevista desde hace ya varios años, pero que se ha ido retrasando y retrasando, pero que al final la hemos podido traer. Como sabéis, pues va sobre el agua y su uso en el regadío con referencia a la agricultura, ¿no? Todos sabemos que el agua es un bien común y necesario y cada vez más escaso en nuestra tierra, y todo es debido pues al cambio climático y a una serie de factores que por lo visto están pues mermando lo que es las lluvias y las lluvias en general, ¿no? En concreto en nuestra tierra pues sabemos todos que cada vez llueve menos. Y nada, pues lo que hay que hacer es que el agua que se utilice pues sea cada vez más eficiente y eficiente. Bueno, perdonen, por tener algunos datos, hemos traído a un profesor, a investigador del CSIC, hemos traído también a María Gracia, a Manuel Mairena, y cada uno nos irá poniendo en situación más o menos de cómo está la agricultura en Andalucía y de lo que son las investigaciones y los recursos que hay para que este uso del agua en la agricultura pues sea cada vez más eficiente y sostenible. Todos sabemos que en el entorno en el que nos movemos, que está cerca Doñana, que sabemos también que los acuíferos se están secando, que los pozos los están cerrando y evidentemente pues se hace necesario una agricultura cada vez más eficiente y más productiva, ¿no? Y nada, esa es la cuestión de dar la charla hoy, precisamente hoy que tenemos lluvias, ¿no? No es amenaza de lluvia, ahora es una alegría que llueva, ¿no? Y nada, pues yo de aquí le doy paso ya a los distintos ponentes, ellos hablarán y nos informarán de todo lo que vienen a decirnos. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia. En la nueva charla del Foro de Innovación, Ciencia y Tecnología nos vamos a centrar en el agua. El agua, como todos sabemos, es un bien escaso y especialmente en esta tierra en la que somos eminentemente agrícolas, nuestra economía es agrícola. Sin embargo, tenemos pues una serie de condicionantes que tenemos que tener en cuenta para garantizar el futuro de nuestra comarca, el empleo y unos salarios dignos, ¿no? Para todo. En nuestro caso, en Bollullos y en la comarca del Condado en general, en toda Andalucía es característica la escasa pluviometría, una comarca eminentemente agrícola. Previo a esta borrasca, que ahora le están poniendo nombre, previo a EMMA, el índice de pluviometría había llegado al 40% de lo que marcan las ediciones, o sea, las series históricas, de lo que se ha contabilizado hasta este momento. Es decir, estamos muy por debajo y vamos a menos. O sea, la escasa pluviometría se está consolidando en Andalucía y en una región, en una nación eminentemente agrícola. Por otro lado, los cultivos de regadío en esta zona también se están extendiendo más de lo que nuestras posibilidades pueden sostener. Precisamente unos regadíos que requieren tienen unas mayores demandas de agua, precisamente mientras la agricultura, mientras la producción va pidiendo más agua, la pluviometría va descendiendo. Por tanto, surgen una serie de problemas como son, desde luego, los pozos ilegales que se convierten en un problema no solo por Doñana, sino por la falta de sostenimiento de nuestra propia, lo que se convertirá en nuestra propia economía. Por eso, con todo ese batiburrillo que os he lanzado, hemos querido traer en esta mesa representantes de la sociedad civil, de la comunidad de regantes que recién se acaba de constituir en Bollullos, cuyas demandas de agua son históricas y por fin se han constituido, y vamos a ver pues desde cuál es su recorrido a cuáles son sus principales demandas. Por otro lado, representantes de organizaciones políticas, concretamente de Podemos en Andalucía, donde el desarrollo agrario de nuestra comunidad es vital y es esencial. Y por último, tal y como pretende la voluntad de este foro,
un representante del mundo científico que aportará soluciones también para esta situación en la que nos desarrollamos en Bollullo. Así que sin más vamos a empezar con el representante de la comunidad de regante, con Manuel Mairena, que ha venido a presentarnos pues, la comunidad y cuáles son sus principales demandas. Excusamos a otro de los representantes de la comunidad de regante que no ha podido venir porque precisamente pues, con esta borrasca ha sufrido graves desperfectos en algunas de sus producciones y está tratándolo de arreglar en la medida de lo posible. Si puede acercarse, se acercará, y si no, pues tenemos aquí a otro representante. Por mi parte nada más, vamos a tratar de... Vamos a seguir este orden. Manuel Mairena como representante de la comunidad de regantes primero, luego intervendrá María García como representante de Podemos Andalucía y por último Antonio Díaz del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Luego dejaremos un periodo de 20-25 minutos para debate y para que preguntéis lo que sea, y os pido por favor que aprovechéis que están aquí y les hagáis preguntas, les trasladéis cuáles son vuestras inquietudes y reflexiones, porque están aquí precisamente para eso. Y el espíritu también de este foro es precisamente crear debate y crear conciencia. Así que, sin más, a Manuel, te paso el testigo. Buenas tardes. Bueno, pues aquí estoy un poco invitado por esta organización para comentar un poco lo que ha sido la evolución de los riegos en la provincia de Huelva, la importancia que ha tenido y la importancia que cada vez está teniendo más, no solamente en los cultivos tradicionales, sino en los nuevos cultivos que se están implantando en la provincia de Huelva. Yo, para empezar, me quiero remontar un poco a la historia que vivíamos en la provincia de Huelva hace 40 o 50 años, donde prácticamente la zona agrícola de la provincia era el condado, con la agricultura tradicional del viñedo, el olivar y los cereales. Prácticamente ahí se centraba lo que era la agricultura en la provincia de Huelva. La parte de la sierra tenía algo de castaño, pero principalmente era ganadería, el andévalo con la minería. La costa, pues prácticamente ahí la agricultura era una agricultura de subsistencia, una agricultura pobre, pero a partir de los años 70, cuando se diseña el Plan Almonte Marisma, que se diseña desde el Ministerio de Madrid, no se tiene en cuenta el impacto ambiental que ese desarrollo de la zona del Monte Marisma podría tener sobre el Parque Doñana, entre otras cosas porque el Parque Doñana prácticamente estaba en los inicios. Entonces eso era una zona de humedal y el objetivo de aquellos gobiernos lo que querían era sanear la zona. De hecho, las plantaciones masivas que se pusieron de eucalipto era para sanear la zona porque era una zona enfermiza, una zona húmeda, una zona que producía enfermedades. Entonces ahí se diseña el Plan Almonte Marisma porque había mucha agua y aquello había que sanearlo y era una zona idónea para desarrollar cultivos de riego. Posteriormente a eso se desarrolló también otra zona, ya posterior, en los años 80 y tantos, de la zona del Chanza, cuando se hace el pantano del Chanza, y se diseña desde Madrid un perímetro de unas 17 o 18.000 hectáreas, desde lo que es Ayamonte, Villablanca, hasta prácticamente Cartaya, Gibraleón, por ahí. Esa zona, pues como ya lo he dicho anteriormente, era una zona de agricultura de subsistencia. Entonces, bueno, pues ahí en el momento que se empieza a desarrollar aquello, se empieza con los cítricos, se empieza con los cultivos de riego y aquello pues fue aumentando de una manera exponencial hasta tal punto de que Cartaya, que tenía una población de 7 o 8.000 habitantes, hoy creo que pasa ya de los 20.000 habitantes. Igual le ocurre a Lepe, le ocurre a Isla Cristina, le ocurre a Ayamonte. Todo el desarrollo de la costa occidental viene principalmente por la puesta en regadío de la zona Regalve del Chanza. Paralelo a eso surge una revolución espontánea, y hay que decir revolución porque le pusieron el nombre de las Malvinas, que fue en la zona de Palos Moguer, Arco de Lucena. Ahí fue una revolución espontánea de los propios agricultores que sin autorización, sin ayuda y sin nada, se lanzaron por su cuenta, donde quiera que encontraba agua, allí arrancaban pinos y ponían fresas.
Las autoridades en aquel entonces, había mucho paro porque la mina iba en decadencia, la pesca iba en decadencia, el turismo no arrancaba y las administraciones veían de que cualquier agricultor de la noche a la mañana hacía una explotación que llevaba 40 o 50 trabajadores a trabajar en su explotación y no fueron capaces de ordenar aquello. Ya de última se hizo una pequeña ordenación en la zona de Vitorejo, unas 600 hectáreas, para compensar un poco la desorganización que había, porque había que coger un mapa de la zona de las Malvinas y eso era un puzzle, porque ahí llegaba uno y decía, de allí a aquí, de aquí a allí, esto es mío, y arrancaba los pinos y plantaba la fresa. Eso fue una zona totalmente espontánea, una revolución espontánea, por eso yo digo una revolución, porque mientras en el Monte Marisma la administración ha hecho dinero a punta pala y mientras en la zona del Chanza la administración echaba dinero en cantidad, allí la administración no echaba un duro, porque toda esa transformación la hicieron los agricultores por su propia cuenta, entre otras cosas porque en aquellos años cuando un agricultor hacía una plantación de fresa, aquel año amortizaba, con lo que valía la fresa, amortizaba toda la inversión y ganaba muchísimo dinero. Estamos hablando de principios de los años 80, finales de los 70. También hubo otro fenómeno, que se crearon las cooperativas, Cooperativa Costa de Huelva, que tuvo 3 sesiones, Palos Moguer Lucena, que cogió desde el principio la comercialización de esas producciones y fue capaz de encauzarla a los mercados, eliminando una serie de intermediarios, que eso era lo que también le podía causar bastante daño. Bueno, la zona del Chanza se fue desarrollando poco a poco, después se fue transformando lo que es la zona del sur Andévalo, y después cuando se hizo el pantano del Andévalo, pues ya se ha estado desarrollando toda la parte aquella de la Puebla de Guzmán, el Andévalo transfronterizo, todo eso. ¿Qué quiere decir con esto? Pues quiere decir que la provincia de Huelva, de ser una provincia agrícola en general y casi marginal, porque los cultivos tradicionales cayeron en decadencia, como era el viñedo, como era el olivar y era los cereales, entre otras cosas porque lo que teníamos era minifundio y había que transformar ese minifundio en explotaciones viables y eso no ocurría. Entonces hubo ese desarrollo en torno a esa zona de regadío. Mientras que nosotros aquí, con el minifundio que tenemos en Bollullo, que es un minifundio atroz, todo el mundo lo conoce, no hay más que ver un plano catastral del término de Bollullo para ver el mosaico que hay, ahí era muy difícil subsistir con un cultivo de secano como era el viñedo, era el olivar o era el cereal. Entonces, ¿qué subsistencia podíamos tener los agricultores? Pues transformar parte de regadío, que ya muchos lo hicieron, haciendo pozos, que Confederación no le reconocía los pozos, la cantidad de pozos que había aquí son pozos prácticamente ante los ojos de la Confederación, ilegales, entre otras cosas, porque está en un acuífero que afecta a toda la zona de Doñana, y eso, pues prácticamente la Confederación pues ha ido machacando constantemente, persiguiendo a los agricultores como si fueran delincuentes, ¿eh? Entonces, ¿con qué situación nos encontramos? Pues nos encontramos que tenemos la provincia que más capacidad de agua tiene de Andalucía, como es la provincia de Huelva, con los pantanos del Chanza, el Andévalo, de todos los pantanos que hay ahí en la parte esta del Andévalo, la presa de Arcolea, que todavía está en construcción, pero que llegará un día que se termine. Entonces vamos a tener una capacidad de agua muy importante en la provincia de Huelva. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros estamos situados en una cuenca distinta. Nosotros estamos situados en la cuenca del Guadalquivir, mientras que la cuenca que ya es la cuenca del Tinto y el Piedra, que es donde está todo el agua. Pero bueno, que nosotros lo único que decimos que no queremos poner todas las tierras en regadío. Lo único que queremos es que Bollullo, que ha sido siempre un pueblo predominantemente agrícola, que ha vivido directa e indirectamente de la agricultura, que por lo menos en su día pueda tener una superficie de regadío, unas 500, 600 hectáreas de regadío, de cultivo de primor, como puede ser la fresa, puede ser la frambuesa, puede ser cultivo de primor, que absorbe muchísima mano de obra y que necesita poca superficie para ello. En ese empeño estamos desde hace mucho tiempo. Entonces, nosotros hemos intentado desde hace muchísimo tiempo crear aquí una comunidad regante, pero al no reconocernos la Confederación un caudal de agua, pues no podíamos constituir una comunidad regante.
Pero ahora, como ya tenemos una depuradora que está depurando las aguas y esas aguas se pueden aprovechar para riego, para ciertos cultivos, pues en base a ese caudal sí que estamos constituyendo una comunidad regante y que después, posteriormente, solicitaremos aguas del trasvase de una tubería que nos atraviesa el término, por la parte norte del término, y que esa tubería está financiada con dinero de la Unión Europea y sin embargo todavía no ha corrido ni una gota de agua por esa tubería. Que veremos a ver si cuando la Unión Europea venga y vea esa infraestructura que está financiada con su dinero y vea que no se está utilizando, veremos a ver después lo que le dice a la Junta de Andalucía. Pero ahí está la tubería. Entonces, nosotros lo único que reivindicamos es que en esa tubería, que todavía no ha corrido una gota de agua, que por lo menos nos corra una poquita de agua, por lo menos 2 hectómetros cúbicos, que nos permita regar por lo menos 400 hectáreas en el término de Bollullo, y con lo que podamos coger de la depuradora, pues llegar aproximadamente a 600 hectáreas. En esa lucha estamos, y yo creo que ahora mismo tenemos los inicios de la constitución de la comunidad regante. Posiblemente reunamos a todos los que están interesados actualmente en riego y podamos tirar para adelante y solicitar lo que es el trasvase. Nada más, ¿no? He cumplido con el horario, ¿no? Venga, pues ya está. Luego si alguno tiene alguna duda, que me pregunte lo que quiera. Bueno, pues gracias, Manuel. Al término tendremos abierto el debate también para cualquiera quiera intervenir. En fin, ahora vamos con María García. Ella es del Coronil, en Sevilla. Ella ha sido desde siempre militante del Sindicato de Obreros del Campo y con especial atención a la mujer cuando la mecanización en la agricultura empezó a expulsarla del campo, y con este sindicato formó parte de la confluencia donde nació el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Es experta en agroecología y asesora sindical en distintas campañas producidas, distintas campañas tanto en España, en Navarra, como en Francia, de la vendimia francesa o de la manzana. Es miembro del Comité Coordinador Internacional de la Vía Campesina y es parlamentaria andaluza por Podemos y portavoz de la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, que si no me equivoco, vienes hoy de la comisión. Así que pues os dejo con ella. Pues nada, en primer lugar agradeceros el poder participar esta tarde aquí en esta charla, que creo que vamos a aprender, voy a aprender personalmente muchísimo, y a mí me habían dicho, bueno, pues que enfocara también un poco la información en el eslabón ese, el último eslabón de la cadena, como son los jornaleros y jornaleras, las trabajadoras y trabajadoras. Es verdad que la realidad, como bien hacía un paso por la historia en esta comarca y en Huelva, de lo que ha sido el cultivo de la fresa, la realidad ha cambiado mucho, no solamente aquí en Huelva, sino prácticamente en toda Andalucía, ¿no? De ser jornaleros y jornaleras andaluces de diferentes provincias los que venían a recolectar el fruto, pues ahora son muchos trabajadores, muchas jornaleras, pero que vienen de otros países. Pero la realidad es que, como él bien apuntaba, un agricultor invertía y en un año de cosecha pues podía recuperar lo invertido. Sin embargo, hemos visto cómo esa riqueza que hay a veces en torno a la agricultura no repercute por igual a toda la sociedad, a todos los vecinos y vecinas de un pueblo. Está claro que no es lo mismo comparar a un pequeño agricultor o mediano que cuando hablamos de un gran productor, a un gran, como se ha llamado siempre en Andalucía, un terrateniente. ¿Cuál es el problema de este modelo productivo? El modelo productivo que tenemos implantado, no solamente en Andalucía, desgraciadamente en todo el Estado español y en Europa, es un modelo productivo que está terminando con todos nuestros recursos naturales, pero a la vez, como nosotros decimos, es un modelo que no es medioambientalmente sostenible, pero socialmente tampoco. ¿Por qué? Porque el agricultor
se ve, digamos, abocado, obligado por las circunstancias y por la propia política agraria a, digamos, recortar en la mano de obra, porque evidentemente no puede recortar en los insumos. Cuando un productor siembra su plantación de fresa, se ve obligado a comprarle a una gran multinacional las plantaciones. No puede utilizar en los frutos rojos, por ejemplo, su propia semilla, se ve obligado a comprar a una multinacional los fertilizantes, se ve obligado a comprar los plásticos a otra multinacional que le impone unos precios concretos y de los que no puede regatear. Esto vale tanto y es lo que tienes que pagar. Aparte de los enormes costes energéticos que tiene una plantación, ¿no? Pues al final, donde se recorta es en la mano de obra, que nos encontramos que muchas veces no se respetan los derechos laborales. ¿Por qué? Porque si tienes que pagar 40 euros, si al final te puedes ahorrar 10 euros por cada trabajador a lo largo de una campaña, en una empresa en la cual tienes 500 o 600 trabajadores, son muchos miles de euros los que se ahorran. Aparte, con un mal añadido, y es que no son los propios agricultores los que ponen su precio al producto, son las grandes distribuidoras las que imponen su precio, a veces por debajo de los costes de producción. Por lo tanto, estamos en una cadena que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, nosotros decimos que este modelo es un modelo productivo insostenible y el que tenemos que empezar a reflexionar cómo cambiarlo, porque al final el pequeño agricultor, su enemigo no es el trabajador, ni para el trabajador su enemigo es el pequeño agricultor. Además, estamos viendo cómo cada vez comarcas como la que hablaba de Bollullo, donde empezaron pequeños productores, son grandes empresas las que se están apropiando de esas tierras, lo que hoy por hoy se llama el acaparamiento de tierra. Además, nos encontramos que en la mayoría de las explotaciones a muchos trabajadores ni siquiera se les da de alta, porque como el sistema de alta en la Seguridad Social empieza el primer día que trabaja, pero hasta el mes siguiente, los 6 primeros días, no tienes por qué declarar los días trabajados en la finca, pues si no ha habido accidente y no ha aparecido la inspección de trabajo, pues en vez de declarar que ha trabajado conmigo 30 días, declaro que ha trabajado 2 días o 3 días y es un ahorro más. Esto significa que se están dejando de declarar en Andalucía, según las propias organizaciones sindicales, una cantidad de jornales enorme que deja de entrar en las arcas de la Seguridad Social. Luego también tenemos una política agraria comunitaria que en vez de favorecer y ayudar a los pequeños productores, a los agricultores y ganaderos, lo que realmente potencia son las grandes empresas multinacionales y a los grandes terratenientes, tanto de Andalucía como del resto del Estado español. La mayoría de los presupuestos de la Unión Europea dedicados a la política agraria comunitaria, un 18% de los productores se llevan casi el 80% del total del presupuesto. Esto significa que el pequeño productor, como decía, que tiene una pequeña finca, que al final, por mucho que se autoexplote, incluso no pague los jornales, pues se ve obligado a malvender su finca a otra multinacional. Hablábamos del problema que tenemos en Andalucía y en el resto del Estado español, los problemas de los recursos hídricos. Y es que la política agraria también se ha hecho como si los recursos hídricos fueran infinitos.
y no fueran finitos. Y ahora nos damos cuenta que o tomamos medidas por un nuevo modelo productivo mucho más eficiente y sostenible, o al final tendremos pan para hoy y hambre para mañana. Le dejaremos a nuestra futura generación una tierra totalmente esquilmada y pues sin ningún tipo de posibilidades de vivir en su territorio, porque esto no lleva solamente atado en que terminas con los recursos hídricos y expolias la tierra y nos quedamos aquí. Eso termina con toda una sociedad que vive en el medio rural y que se ve obligado a tener que partir a otro sitio porque su tierra no le da recursos para vivir. Por lo tanto, nosotros decimos que es urgente y necesario sentarse a reflexionar qué modelo productivo, qué modelo agrícola hace falta en Andalucía. Evidentemente, un modelo agrícola familiar, un modelo en el cual tengamos sobre la mesa toda la problemática que tenemos tanto en Bollullo como en el resto de Huelva, como en Almería, como en Jaén, como en todos los sitios, ¿no? Y ser conscientes de que el cambio climático está aquí ya. Ya no es hablar de que o cambiamos o los efectos del cambio climático serán devastadores, sino que ya lo estamos sufriendo. No es por casualidad el día de ayer y el de hoy que llevamos, no es por casualidad el tornado que hubo hace unos meses en Almería, donde los invernaderos del ejido fueron destruidos completamente, además con una cuestión, y es que esos invernaderos que fueron destruidos son los más viejos, los menos fuertes, de los pequeños y medianos productores. Por lo tanto, es importante empezar a reflexionar sobre esto y sobre qué política agraria comunitaria necesita Andalucía, qué política agraria comunitaria necesitamos para tener un medio rural vivo y un medio rural sostenible y habitable. Hay ejemplos negativos en producción agraria, como la plantación en superintensivo del olivar en pleno desierto de Taberna, donde debido al aumento del sondeo para extraer agua y alimentar estas grandes plantaciones de olivos, de una empresa además que no es ni siquiera de Almería, está terminando con el agua del paraje natural de los molinos del río Agua, que evidentemente afecta a los vecinos, como decía anteriormente, porque ese agua que están utilizando de manera insostenible está terminando con el recurso de la población de Tabernas, de Sorba y una serie de pueblos, ¿no? Y que les va a impedir tener agua para el consumo humano. ¿Qué es lo que está pasando en muchas de estas poblaciones? Vecinos que tenían su huerto de autoconsumo, pues se ven obligados a que no pueden regar el huerto, pero es que ni siquiera pueden ya tener acceso a ese bien, ese derecho como es el agua, y muchos se están yendo de la comarca. Pero además esta plantación no es una plantación que, como decía al principio, esté repercutiendo económicamente en la comarca, porque es una plantación en superintensivo que está cogiendo subvenciones millonarias de la política agraria comunitaria y que además no da trabajo ninguno, ya que es completamente mecanizado. Por lo tanto, está terminando pues con los recursos vitales de una comarca como es el desierto de Tabernas, pues para tener un medio rural vivo, y cuando nos demos cuenta es una multinacional la que se ha llevado los recursos, los ha esquilmado, se va y no tiene que pagar absolutamente nada.
Ante eso también hay que tomar medidas. No puede ser que una multinacional llegue, se lleve los recursos, los esquilme y se vaya con las manos limpias y con un montón de ayudas públicas que ha recibido, ¿no? Por lo tanto, para nosotros también es imprescindible que se regule la producción agraria desde el punto de vista, repito, económico, sostenible, medioambientalmente. Apostar por un modelo que beneficie a quien trabaja, es decir, evidentemente, al agricultor, al que crea los alimentos. Para alimentarnos hay que garantizarle que tenga unos ingresos dignos. No puede ser que un agricultor trabaje prácticamente pues para la gran multinacional de las semillas, de los insumos, ¿no? Pero también las trabajadoras y trabajadores que recolectan ese fruto deben de tener también pues digamos un salario digno, ¿no? Pero evidentemente, como decía, mientras que tengamos políticos que diseñan la política agraria comunitaria, como es el caso de los grandes, los que reciben el gran montante de la política agraria comunitaria, como es la mujer de Miguel Arias Cañete, pues evidentemente este que fue ministro de Agricultura, ahora que está de comisario europeo del clima y de la energía, pues evidentemente le va la vida en ello para no cambiar nada de la política agraria comunitaria. Cada vez más millones para los grandes propietarios que no dejan ningún tipo de riqueza en Andalucía ni en el resto del Estado. Y luego está el problema de las puertas giratorias, ¿no? Que evidentemente la ministra Tejerina, bueno, pues defiende no bajar los tóxicos presentes en fertilizantes. Claro, una postura que en vez de pedir que se bajen, a ella también le va la vida en ello de mantenerlo, ella que fue la directiva de Fertiberia, ¿no? Por lo tanto, creo que tenemos muchas cuestiones que cambiar. Un modelo productivo mucho más sostenible, un modelo productivo teniendo en cuenta la realidad que tenemos en cada comarca y un modelo productivo agrícola mucho más diversificado. No puede ser que en Jaén y en Córdoba sea el olivar y ahora con el miedo de la xylella, bueno, pues toda una provincia pueda ir a la ruina total si entra esta enfermedad, ¿no? Mientras que si hay una diversificación de cultivos, pues se puede soportar, digamos, más estos males, ¿no? Yo, en definitiva, creo que hace falta también cuestionarnos qué es eso de qué significa ser más competitivo en Andalucía, si eso es a costa de explotar y de esquilmar los recursos, pues creo que nos lo tenemos que cuestionar. Y, como no, empezar a pensar en eso que significa la soberanía alimentaria y lo que es la agroecología, que no es una cuestión de cultivar en ecológico, sino que significa una cosa mucho más amplia, que es, bueno, pues estar en sintonía con todos los recursos de la comarca y de su gente, ¿no? Y por qué no plantearnos también que este ritmo de ampliación de regadío no es viable y que tendremos que empezar en que hay otras posibilidades. Se me ocurre, por ejemplo, en Extremadura están empezando a sembrar legumbres, que además tiene un mercado bastante importante y que en Andalucía hay muchas posibilidades de empezar a sembrar legumbres en secano, o a pensar, bueno, pues que en la comarca de Bollullo, pues aparte del vino, aparte de la fresa, de los frutos rojos, pues tal vez hay otras muchas posibilidades que tenemos que empezar a sentarnos y a reflexionar. Pues muchas gracias, Mari.
Luego pasamos turno de preguntas para todo aquel que quiera intervenir. Y vamos por último con Antonio Díaz Espejo. Él es científico titular del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, concretamente en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología. Dentro del instituto está en el grupo de riego y ecofisiología de cultivo. Él lidera la investigación que estudia mecanismos fisiológicos de las plantas para dar respuesta al estrés hídrico. Su principal interés se centra en la aplicación de este conocimiento a la estrategia del riego deficitario. Aplica unos modelos matemáticos también sobre esta base biológica para integrar la respuesta más importante de la planta al estrés hídrico y nos va a aportar soluciones de uso eficiente y más racional del agua. Cuenta con más de 50 publicaciones en revistas científicas internacionales, es investigador principal en varios proyectos del Plan Nacional y tiene varios convenios con empresas para transferir estos conocimientos al sector agroalimentario. Y es precisamente eso lo que queremos que haga aquí, por eso le hemos traído, para transferir esos conocimientos al sector agroalimentario del que vive esta comarca. Sin más, Antonio. Bueno, yo, con vuestro permiso, me voy a poner de pie porque soy muy nervioso y sentado no... Vale. Me imagino que hace falta esto para que se me escuche, ¿no? Sí. Bueno, como ya ha comentado Fran, pues trabajo en el Instituto de Recursos Naturales, que está en la avenida Reina Mercedes, en Sevilla, donde está todo el campo universitario de la Universidad de Biología, de Química, de Matemáticas. Se fundó en 1952 en otro sitio, en el Cortijo del Cuarto, que era donde estaba la Escuela de Ingenieros Técnicos Agrícolas. Y bueno, actualmente pues trabajamos 132 personas allí, que se reparten en 4 departamentos y hay 13 grupos de investigación. Este es mi grupo de investigación, que es el grupo de riego y ecofisiología de cultivo. Ecofisiología lo que significa es cómo la planta interacciona con el medio ambiente, es decir, cómo interacciona con el ambiente. Y esto es esencial para entender qué es lo que la planta necesita para que podamos optimizar el riego. Entonces, nuestro grupo pues tiene... los componentes son de todas las... Hay desde ingenieros agrónomos hasta ingenieros industriales, biólogos, como en mi caso, y licenciados en ciencias medioambientales, de modo que todo esto nos permite abordar el problema desde todos los puntos de vista y poder abordar pues, problemas complejos de manera un poco más factible. A ver, ¿por qué trabajo en lo que trabajo? Es decir, ¿qué me pide a mí la sociedad? Porque yo soy funcionario, yo dependo del ministerio. El CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es el principal centro investigador de España y en el caso de agricultura pues tiene mucho prestigio a nivel internacional. Seremos la segunda del mundo después de Estados Unidos. Y el reto que intentamos solucionar, los que trabajan en el campo que trabajo yo, pues en el futuro muy cercano, estamos aquí en torno a 2018, la población mundial va a seguir aumentando. Es decir, se espera que para el 2050 pues, prácticamente haya aumentado un tercio más. Y esto va a generar un problema bastante grave. Y no quiero ser apocalíptico ni nada de esto, porque todo tiene solución y seguramente, pues, obviamente si seguimos con el sistema, como decía ella, con el sistema actual, pues claro, no va a ser sostenible. Pero es cierto que somos una especie muy exitosa y nos seguimos reproduciendo mucho y aumentamos mucho. Entonces es muy difícil que los recursos, incluso repartiéndose mejor, pues sean capaces de soportar la presión que ejercemos nosotros. Esto inevitablemente va a requerir que se emplee más agua en el riego, porque el 80% del agua que usa el hombre, el agua dulce que usa el hombre, se usa en la agricultura, pero es que además, aunque el riego o la superficie de regadío suponga nada más que el 18% del total, producen más del 50% del alimento. Nos podemos plantear, como ya he dicho, que bueno, si el sistema este de consumismo que llevamos pues, es el adecuado o no. La respuesta es que no. Pero lo que es evidente es que si queremos alimentar a toda esta población, tenemos que aumentar la cantidad de alimento que se produce, porque según ya lo decía mi abuelo, la próxima guerra que se produzca quizás sea por tema de agua y por tema de alimento. Esto es un reto, por lo tanto, bastante complicado de cumplir, y aquí os pongo un ejemplo de, fijaros, estos son los 4 cultivos que básicamente alimentan el mundo.
Es decir, estos son los 4 cultivos que producen mayor cantidad de alimentos para la población mundial, que es el maíz, el arroz, el trigo y la soja. Y fijaros cómo en los últimos años, los últimos pues 40 años, ha habido un incremento en la producción de toneladas por año de estos cultivos. Se ve que, bueno, que prácticamente han aumentado a más del doble la producción durante todo este periodo de tiempo. Si esto lo extrapolamos, este incremento en la producción, hasta el año 2050, que le hemos puesto así como de objetivo para cumplir, de que seamos capaces de abastecer a todo este incremento de la población, siguiendo con esta tendencia, que no tiene por qué cambiar radicalmente, pues veremos que llegaremos hasta este punto, la línea continua. Pero a donde debería de llegar para poder abastecer de alimentos a toda esa población que se espera que viva en ese momento, debería llegar hasta allí. Con lo cual, no va a ser nada fácil conseguir este objetivo. ¿Qué se nos pide a nosotros como científicos? Porque claro, muchos de los problemas pues no podemos abordarlos, como son temas de política agraria, etcétera, eso no nos compete a nosotros, pero sí nos piden, dentro de nuestro conocimiento, es decir, ¿qué podemos ayudar para resolver este problema? Bueno, las dos cosas principales que nos pide la sociedad o nos pide la política a nivel, bueno, tanto español como europeo, es que soluciones para mejorar la producción de los cultivos, es decir, los kilos de cosecha por hectárea, y mejorar la productividad del agua, es decir, que con menos agua seamos capaces de producir más. Es decir, y optimizar muy bien el agua que tenemos. Claro, esto significa, pues, lamentablemente, por lo que ha venido ocurriendo, es decir, que se incrementan la superficie de cultivo intensivo, es decir, más plantas por hectárea, lo cual significa pues más recursos que hay que gastar en estas plantaciones, pero nos producen más. Y necesitamos mejorar el riego, necesitamos un riego de precisión. Y todo esto nos lleva a que cada gota de agua que echemos, pues realmente estemos seguros de que se va a invertir bien, de que no estemos echando más agua de la cuenta, que la planta no necesita, y que habitualmente, como lleva fertilizante en el agua que estamos aplicando, pues contaminamos los acuíferos porque estamos echando de sobra, hay problemas de filtración, de escorrentía, y todo eso pues evitable, y ahora mismo hay conocimiento suficiente como para poderse evitar. ¿Cómo abordamos el riego de precisión? Bueno, el riego de precisión tiene 3 patas, principalmente, 3 aspectos principalmente importantes. Uno es el sistema de riego, otro, la programación de este riego, y otra es la estrategia de riego que utilizamos. En cuanto al sistema de riego, pues está claro que uno de los más óptimos, sobre todo en nuestra latitud, aquí en el sur, con el clima que tenemos, pues es el riego por goteo, que es lo que aseguramos que la superficie que mojamos en el suelo pues sea la menor posible, con lo cual evitamos las pérdidas por evaporación y conseguimos que el agua pues llegue a las raíces, que es donde la planta lo necesita. En cuanto a la programación del riego, pues tampoco hay ninguna dificultad, porque hoy en día existen programadores de riego, que incluso el agricultor desde su móvil pues puede en cualquier momento pues cambiar el riego, ver lo que está ocurriendo, ver si hay una fuga, puede modificar según el clima, la predicción del tiempo, lo que sea, puede modificar el riego para añadir el agua según le parezca. Pero en cuanto a la estrategia de riego, es la parte más complicada, porque es donde tú tienes que decidir cuándo echas el agua y cuánta agua echas. Fijaros, esta gráfica es muy importante porque nos muestra algo que todo el mundo, por el fondo, sabe, y es que la producción aumenta a medida que aumenta el agua del riego. Aumenta hasta cierto punto, porque llega un momento en el cual, aunque añadamos o reguemos más, pues no vamos a obtener ningún beneficio en la producción. E incluso, como algunos pues sabréis, si nos pasamos regando y encharcamos, pues tenemos problemas de anoxia, de hipoxia o de enfermedades, con lo cual es perjudicial incluso para el cultivo. Entonces lo ideal no, el máximo que podemos tener sería estar en este punto, en el cual obtenemos la máxima producción, pero este no es el punto ideal. El punto ideal quizás sea un punto en torno a esta región de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué este punto, por ejemplo, es mejor que este? Bueno, pues mucho mejor porque fijaros que la penalización que se produce en la producción es muy pequeña comparada con el ahorro enorme de agua que estamos haciendo. Esto sería muy fácil de hacer
si nosotros tuviéramos esta información, si supiéramos exactamente nuestro cultivo, qué forma tiene aquí, y pudiéramos decidir, pues quiero estar aquí o quiero estar aquí, con lo cual yo puedo decidir, en función del agua de riego que tengo, puedo decidir en dónde quiero estar. ¿Vale? Entonces, y en esto precisamente es uno de los aspectos en los que nosotros trabajamos en el grupo de investigación. Y otro aspecto muy importante, que entra dentro de la estrategia esta de riego deficitario controlado. Deficitario ya hemos visto porque le añadimos un poquito menos de agua de la que necesita la planta, y controlado porque se la echamos en el momento que realmente no vamos a penalizar al cultivo. Fijaros, este es el caso de un olivar, de olivo, y vemos que cada aspecto fenológico del cultivo, el crecimiento de los ramos, el crecimiento del fruto, la acumulación de aceite, cada uno ocurre en un momento del año determinado y tiene una dinámica diferente. Entonces, si conocemos esto, nuestro cultivo, cómo se comporta, y sabemos qué es lo que le afecta, podemos decidir los momentos del año en los cuales el cultivo es muy sensible. Por ejemplo, en la época de floración, habitualmente no hay un problema porque venimos de las lluvias si el invierno y el otoño han sido generosos, pues venimos de las lluvias incluso de primavera, con lo cual no suele haber problemas de agua en suelo. Pero después de este periodo es muy importante porque es donde ocurre el endurecimiento del hueso. Y es muy importante porque en ese momento el fruto decide el número de células que va a tener la aceituna y cómo de grandes van a ser. Entonces, en este momento, si tenemos muy poca agua, es mejor pues echar casi nada aquí, porque algo hay en el ambiente y además no hace tanto calor. En verano, julio, agosto, no echar nada. Nosotros hemos llegado a arrugar las aceitunas totalmente como pasa y después se recuperan perfectamente en septiembre con un riego de recuperación. Pero en este periodo conviene echar gran parte del agua que tenemos porque el fruto lo va a agradecer y vamos a crear un fruto que después va a responder bien al riego o a las lluvias que vengan en otoño. Entonces, tener este conocimiento es muy importante de cada cultivo para poder establecer esta estrategia de riego. Y os voy a poner un ejemplo de cómo hemos estado aplicando esto. Esto es una finca comercial que pertenece a Interoliva, que está en Utrera, y es un superintensivo de Arbequina. Hay poco conocimiento, porque esto se lleva haciendo los superintensivos bueno, ya lleva tiempo, a lo mejor lleva ya desde que empezó unos 20 años por ahí, pero hay muy poco desconocimiento porque es un cultivo que el olivar, pues como yo que vengo de la provincia de Jaén, originalmente, pues para mí el olivar es de secano, es decir, que se riegue el olivar, pues me parece, y que tenga esta densidad de plantación, pues me parece increíble. Pero bueno, llevamos muchos años trabajando en esta finca, conocemos muy bien cómo funciona el olivo, porque llevamos 20 años trabajando con olivos. Y bueno, y las plantas pues están muy instrumentalizadas, es decir, tenemos muchos sensores en la planta, porque uno de los aspectos que nosotros trabajamos es en medir cosas en la planta y la planta sea la que le diga al sistema de riego el agua que necesita. Es decir, nosotros interpretamos las señales de la planta y podemos regar en función de lo que ella necesita. Bueno, aquí os puedo poner unos datos que son la media durante 6 años en esta finca, de la cual hemos aplicado el 100% de la necesidad hídrica del cultivo, es decir, estábamos en la parte de arriba de la curva esta que os enseñábamos, o el 60% o el 30%. Y fijaros cómo, bueno, pues los metros cúbicos por hectárea pues van disminuyendo, obviamente, a medida que vamos bajando el tratamiento hídrico, desde 4.800 metros cúbicos por hectárea hasta 1.300 que aplicábamos aquí. Es decir, aquí aplicábamos solamente el 28% del agua que realmente necesitaría la planta durante todo el año. Claro, esto se afecta a la producción, pero no afecta tanto. Es decir, no afecta de manera lineal. Es decir, si yo echo la mitad de agua, no tengo la mitad de producción. Fijaros cómo aquí estoy echando el 60% del agua y estoy teniendo el 77% de la producción, y aquí el 28% solo y tengo el 60%. Y en el aceite las diferencias son menores. Es decir, fijaros cómo, si comparamos los extremos, el 100% con el 30%, la disminución en la producción pues ha sido solamente de un 25%. Entonces, si estos datos los representamos de otra forma, pues vemos realmente el valor que tiene el que ahorremos el agua utilizando una estrategia de riego de este tipo. Si lo miramos como productividad, es decir, los kilos de aceite, que realmente es lo que el agricultor quiere, respecto a los metros cúbicos de agua que estamos utilizando, fijaros que pasamos de 0,25 a 0,65, es decir,
2,6 veces más en el riego deficitario que en el de 100%. Entonces, respecto al agua que estamos aplicando, pues claro, obviamente esto es mucho más eficiente que aplicar el 100%. El ahorro de agua que ocurre aquí, realmente, para el agricultor pues puede ser importante si tiene escasez de agua, pero lo que realmente es increíblemente sorprendente para ellos cuando adoptan este sistema de riego es que el ahorro que ellos tienen no viene por el ahorro del agua, viene por el ahorro de la electricidad que supone regar de esta forma y fertilizar con estas cantidades. Es decir, pueden ahorrar muchos miles de euros que le compensa totalmente cualquier sistema que incorporen para poder controlar el riego de esta manera. Y aquí, hace 2 años, pues tuve una experiencia en Lucena, en la parte de donde está toda la esta de los berries, y fue una casualidad porque había allí una empresa que se llama Infocultivo, que llevaba tiempo detrás de mí porque usaban unos sensores de agua en suelo para optimizar el riego. Es una empresa que estaba muy sensibilizados con el medio ambiente porque se estaban dando cuenta de que estaban echando más agua y más fertilizante de la cuenta, estaban en un sitio muy sensible porque está en el entorno del parque y querían realmente pues, optimizar el agua que disponían. Entonces, bueno, no era una empresa muy pequeñita, no tenían posibilidades como de hacer un proyecto con nosotros, porque nosotros, bueno, nuestro sueldo pues está pagado, no vamos a sacar ningún beneficio de las investigaciones y de los contratos que hacemos, pero los sensores y la investigación, los análisis y todo, pues tienen un coste que, bueno, que hay que pagarlo y entonces no todo la empresa, a pesar de que hay ayuda del gobierno, eso, pues muchas como los proyectos CEDETI, etcétera, pues no siempre es fácil para ellos. Pero entonces, bueno, como mi hijo estaba en el colegio de Claret de Sevilla, pues se nos ocurrió con una fórmula bastante interesante y era hacer la transferencia de nuestro conocimiento, no directamente a la empresa, como habitualmente se hace, sino hacerla a través del Claret. ¿Vale? Hacerla a través del colegio, de modo que los niños de secundaria, pues le dábamos toda la información que nosotros teníamos, se la damos a ellas. En el campo estaban todos los sensores puestos, de modo que desde Sevilla ellos podían ver por internet si la planta estaba creciendo, si no estaba creciendo, el agua que le estaba echando, y ellos podían decidir cada día qué agua tenían que regar, y se lo tomaron como un juego, como si fuera una competición. Es decir, ellos se creyeron realmente de que podían solucionar el problema y compitieron con el agricultor por ahorrar más agua que él y mantener la producción. Entonces, desde mi punto de vista, para mí fue muy satisfactorio porque te das cuenta de que hay niños que realmente muchas veces, pues, no sé, yo el primero que tengo 3 niños y los veo que están como apáticos, como que no tienen ilusión por nada, ni tienen el espíritu este que teníamos a lo mejor nosotros antes, pero yo creo que cuando los motivas un poco, pues te das cuenta que realmente tienen energía y ganas e ideas para solucionar los problemas. Y entonces, en un experimento que no teníamos recursos, que simplemente era la medida esta de agua en suelo y la información que nos llegaba allá a Sevilla, pues ellos fueron capaces de ahorrar un 33% de agua respecto a lo que estaba haciendo el agricultor. Y ya este agricultor, esto de Infocultivo, lo estaban haciendo muy bien, porque ya estaban regando a demanda, estaban regando basándose en los sensores de agua en suelo, que son estos gráficos de aquí, que te indica cada vez que sube, es porque hay un riego. Este es el sensor que está más arriba, a 10 centímetros, a 20 y a 30, entonces tú vas viendo si realmente cuando tú riegas, si llega hasta las raíces, si no llega, si se lo consume rápido o no. Por ejemplo, aquí viene unos días que estaban nublados, pues tú riegas y no tiene por qué regar todos los días. Es decir, puedes esperar un tiempo porque la planta no está consumiendo. Entonces, ellos lo estaban haciendo, ellos estaban ahorrando casi la mitad de lo que ahorraban los agricultores de la zona. Pero a pesar de eso, hubo más margen de mejora. Bueno, a raíz de este trabajo, surgió otro en el cual, con ellos mismos, que pudimos hacer algo más en profundidad con el chico se llama Julio, que hizo un proyecto fin de carrera de allí de la Escuela de Ingenieros Técnicos. Y entonces, bueno, empleamos un poco más de recursos en esto, y esta vez lo hicimos con arándanos, ¿vale? Y medimos más cosas para ver hasta dónde podíamos llegar. Bueno, en este caso, el ahorro
fue de 200 litros por planta, es decir, ahorramos el 67,4% del agua que el agricultor, es decir, echamos un tercio prácticamente del agua que estaba empleando el agricultor, y este agricultor ya lo estaba haciendo muy bien. La producción, no hubo diferencia, es decir, los kilos cada día, está representado aquí como kilos cada 10 plantas, pero no hubo diferencia entre ellos y nosotros, quizás nosotros un poquito más, pero bueno, no tiene mayor importancia esta diferencia. Aunque sí hubo una cosa, un aspecto interesante, es que conseguimos adelantar la producción, lo cual para ellos es muy interesante porque pueden meter en el mercado fruta antes que otros. Y esto se debe a que cuando la planta siente un poquito que se estresa, que le falta agua, pues adelanta un poco el desarrollo de los frutos. El calibre de los frutos tampoco se vio mermado, es decir, en cualquier fecha, si compara lo que hicimos nosotros con lo que hizo la empresa esta, pues no hay diferencia, en ninguna fecha hubo diferencia entre ellos ni nosotros. Es decir, el calibre no se vio modificado, este es el calibre que se considera como grande y este es el mínimo óptimo para la venta, con lo cual siempre estuvimos por encima del calibre este. Y los grados Brix, pues tampoco hubo diferencia, e incluso al final, pues aumentaron incluso un poquito, lo cual es beneficioso porque habitualmente los grados Brix reflejan ciertos parámetros de calidad, como por ejemplo la acumulación de azúcares, que lo usan para la planta para poder coger más agua, y claro, como estábamos sometiendo a un poco de estrés a la planta, pues la planta acumulaba azúcares para poder coger el agua. Entonces, hemos visto en unos ejemplos cómo aplicando conocimiento podemos ahorrar bastante agua y nos permite, pues bueno, compensar un poco el hecho de que necesitamos producir más, porque claro, está bien decir que hagamos como una agricultura familiar en la cual por zonas, pues cada parte o cada comarca se autoabastece, eso sería ideal desde mi punto de vista, pero si pensamos en ciudades como Madrid, Barcelona, a ver cómo hacemos eso. O Sevilla simplemente, es decir, no es nada fácil hacer ciertas cosas. Entonces, lo que sí es cierto es que se puede mejorar muchísimo la optimización del agua que actualmente disponen los agricultores en el riego, y es un conocimiento que ya existe, es decir, si no se aplica, pues por motivos que, bueno, al final analizaremos un poco. Como hemos enseñado antes, bueno, pues usamos sensores en la planta, por ejemplo, este que mide la velocidad a la que va la savia dentro del tronco, o este que mide la contracción del tronco de los árboles, porque aunque parezca mentira, todos los días el árbol pierde anchura y por la noche se recupera, porque suelta agua o la recoge o se carga por la noche. Y esto se puede medir y nos da una idea de si la planta está bien o no está tan bien. Y todo esto, bueno, aparte del olivar, pues hemos hecho proyectos en viñedo en la Ribera del Duero, en invernadero en Almería, en los cuales pues hemos tenido resultados pues muy interesantes y que ya están aplicando. Es decir, esto no es ciencia ficción, sino que ya se están aplicando en muchos casos. Pero claro, cuando yo pongo un sensor de este tipo, tú me dices, vale, eso está muy bonito, Antonio, pero si yo tengo 100 hectáreas, ¿dónde lo pongo? Es decir, ¿en qué árbol lo pongo? Yo tengo miles de árboles, ¿en dónde lo pongo? Claro, para eso se está combinando toda esta información, y hay empresas que lo hacen, con información que nos dan los drones, que obtenemos una imagen, de modo que podemos ver cada árbol individual y ver cuál está bien, cuál está mal, y lo que representa, que si nosotros en este árbol de aquí tenemos uno de estos sensores, pues sabemos exactamente qué es lo que está midiendo este árbol y cómo se relaciona con cualquiera de los otros que están alrededor. O a través de satélites, una información que es gratuita, que está disponible, y lo único que hace falta es pues, contratar el servicio de una empresa que nos analice esa información. Fijaros este caso, que se empezó a hacer en los viñedos de la Ribera del Duero, y fijaros que, bueno, como tienen muchas parcelas diferentes, y vieron, estos son 2 años, una imagen tomada en junio, prácticamente la misma fecha, 16 de junio y 19 de junio, pero de 2016 y 2017. ¿Qué ocurrió en el 2016? ¿Qué fue cuando empezó? Bueno, pues vieron que había zonas que se representan en rojo, que tenían problemas de crecimiento la vid, que tenían problemas de estrés, y entonces lo que hicieron en el invierno, el otoño-invierno de 2016 al 2017 fue modificar el sistema de riego, de modo que consiguieron controlar diferente esta parte de esta. Bueno, cuando la foto se hizo en el 2017, había conseguido que toda la producción fuera homogénea. Es decir, consiguen controlar el que
haya partes que por el suelo o por la orientación que tenga, si es una ladera o lo que sea, pues se optimice más los recursos que se están invirtiendo. Y además en el caso de la vid, claro, estas son bodegas de estas que venden la botella muy cara, pues claro, no tienen problemas económicos, con lo cual pueden invertir en este tipo de tecnología y además son capaces de hacer cada año con esta información el mismo vino. Es decir, si ellos de esta parcela han sacado una uva que le ha dado una calidad determinada, son capaces de repetir cada año, en cada sitio, esa calidad para conseguir un producto determinado. Claro, la pregunta es, bueno, ya estoy acabando. La pregunta es, bueno, ¿y realmente todo esto que suena como a ciencia ficción se está utilizando? Cada vez se usa más. Aquí hicimos un estudio hace unos años, en el caso del aceite, que es lo que más hemos trabajado, en el caso del olivar, y vimos lo que ocurre en fincas pequeñas o en fincas grandes. En fincas pequeñas vimos las que están asociadas a cooperativas o las que no están asociadas o las que están asociadas. Bueno, en las que no están asociadas el uso es nulo. Es decir, nadie usa, pero no usa ni siquiera algo tan sencillo como la aplicación del coeficiente de cultivo, que lo puedes sacar del IFAPA, de la página web, es decir, que algo que en función de los datos meteorológicos tú puedes obtener esa información y hacer un riego más adecuado. En el caso de las cooperativas, pues no se hace prácticamente nada, pero se podría hacer, porque la cooperativa podría gestionar un sistema o alguien que lleve esto y que dé servicio a todo el mundo. Detectamos que en la mayor parte, en el caso del aceite, es decir, no siempre ocurre, pero en la mayor parte del problema de esto es que las cooperativas, pues en muchos casos se preocupan más de productos que de los productores. Es decir, no tienen esa sensibilidad, aunque por supuesto hay excepciones, pero no tienen esa sensibilidad hacia el productor de mejorarle la producción. Y en cuanto a las fincas grandes, pues hay más o menos intensiva y tecnificada. Aquí el uso sigue siendo nulo y las razones principales que nos dio el estudio era que, bueno, que el mercado técnico pues no da abasto y es cierto, porque claro, el riego en el fondo es uno solo de los problemas que tiene el agricultor en el campo. Es decir, tiene 10.000 problemas, que si las plagas, que si la fertilización, 10.000 cosas. No tienen la conciencia de que el agua es escasa, es decir, si no tienen agua, bueno, pues no tienen agua, pero es que los que tienen agua suficiente, pues la derrochan, la tiran y es tristísimo. Yo he visto fincas en las cuales pues, había un reguero de agua porque estaban echando agua, llevaban como casi 2 días echando agua en continuo porque le toca cada no sé cuántos días y dice que es como me toca ahora, pues echo todo el día. No tiene sentido eso. Y después otro problema es que, por ejemplo, no se paga la calidad, es decir, esta estrategia de riego no solamente optimizan la producción, sino que también lo que hacen es que, no he puesto datos de calidad en las gráficas anteriores, pero es que el tratamiento del 30%, no solo llegamos a casi la misma producción, es decir, no la misma, pero es que encima la calidad del aceite era mucho mejor. Entonces, eso no se paga, con lo cual tampoco se incentiva la producción de este. Y en las más intensivas, pues bueno, el uso es escaso y es una pena que no se empleen más, porque sí que es verdad que le podrían sacar más beneficios, ya que ellos tienen capacidad para esto y podrían realmente, son los que mejor podrían ahorrar agua y optimizar los recursos y ser más sostenibles. En definitiva, hay un problema grave de transferencia de este conocimiento también al sector, que se debería empezar por ahí. Y nada más que deciros, y bueno, quedo a vuestra disposición para todas las preguntas que se ocurran y encantado que lo responderé. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, por la exposición. Y bueno, pues ahora los tenemos a vuestra disposición. Le podéis hacer cualquier pregunta a cualquiera de los tres. Le agradecemos de antemano que hayáis venido desde vuestras distintas procedencias, incluido Boyullo. y aprovechemos que lo tenemos aquí, que es una ciencia cercana, que es una política cercana y que es una comunidad necesaria. Así que os damos la palabra si alguien tiene cualquier intervención. ¿Alguna palabra para pasaros el micrófono? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntilla?
Mientras que alguien se decide hacer una pregunta, yo quería hacer una reflexión también sobre lo que apuntabas, ¿no? De la necesidad de producir para alimentar el mundo, ¿no? Que en cierta medida es algo que nos llega constantemente y que preocupa a la ciudadanía, pero la realidad es que cuando tú hablabas de la producción en soja, es producción para la ganadería intensiva. Tenemos que empezar a cuestionarnos qué modelo, qué consumo tenemos el ser humano, ¿no? Ser un poco más coherente con nuestra forma de vida también. No puede ser que se produzca, por ejemplo, en Argentina los campos producen para criar vacas, ¿no? Que luego nos alimenta. La mayoría de las energías las estamos utilizando para la ganadería intensiva, ¿no? Y luego hay otra cuestión, ¿qué cantidad de toneladas de alimentos destruimos anualmente? ¿Cuántos productos en los invernaderos de Almería que tú apuntabas tenemos que destruir cada año con los recursos que han necesitado para su producción, pues para mantener los precios? ¿Cuánto dinero utiliza la Unión Europea, dinero público, para la retirada de productos? Una barbaridad, mientras que una parte del mundo, bueno, pues está pasando hambre, ¿no? Entonces, creo que la cuestión es mucho más a lo del principio. El modelo productivo sostenible es el que realmente necesitamos. Y un ejemplo, producir, ahora tenemos el problema en Andalucía, bueno, en el Estado español, de la aceituna de mesa, con las denuncias de Estados Unidos, antidumping. Dos empresas de Estados Unidos han denunciado a las empresas españolas, que mayoritariamente están en Sevilla, de producción de aceituna de mesa, pues porque como reciben ayuda pública, ellos denuncian que pueden competir de una manera desleal. La verdad es que la mayoría de estas empresas son pequeñas fincas que están asociadas pues para poder vender. Pero la realidad que tenemos es, ¿somos capaces nosotros de consumir la cantidad de aceitunas de mesa que producimos? Imposible. Si los aranceles de Estados Unidos se mantienen, como parece ser, en junio lo veremos, la realidad es que tendrá que plantearse pueblos como la Roda de Andalucía, el Aral, la Sierra Sur de Sevilla, una parte de Córdoba, que van a producir para que sea realmente un producto rentable, ¿no? Entonces son temas que pongo ahí sobre la mesa porque a veces necesitamos producir más porque tenemos que consumir, pero detrás hay una destrucción enorme de recursos naturales que los utilizamos para solamente con una cuestión económica de mantenimiento de precios, ¿no? Y eso también hay que cambiarlo. Yo he escuchado hablar aquí de la paz, que hay que crear más producción. Hasta ahora la producción que está creando en el mundo es el doble de la que necesitamos. Está creando el doble tenemos que tener en cuenta que aquí no se ha hablado tampoco de lo que está haciendo Israel. Israel resulta que haciendo productos con nuestros olivos que están arrancando con las enfermedades que ellos están produciendo, porque ellos quieren manipular toda la alimentación del mundo. Entonces, eso tenemos que decir a los agricultores. No hace falta ni vamos, hay que tener agua, porque hoy esta gente está creando los transgénicos, creando cantidad de basura que está dando a nuestra familia llena de cáncer. Y eso es lo que tenemos que permitir. No decir, porque yo te he escuchado y yo creo que eres funcionario, ¿no? Sí. Entonces he visto que están pagando para que haga unos estudios sobre los grandes terratenientes. ¿Por qué? Entonces está dando una para grandes terratenientes.
porque resulta que la cooperativa no quiere saber nada, porque resulta que ¿cómo digamos a ese mecanismo? ¿A qué va solución? Si hoy concretamente tenemos a Francia, que le está dando dinero también para que requemos nuestros productos, nuestras viñas, nuestras cosas, para ellos criar más. Entonces tenemos que ver, tenemos que dar al pueblo lo que el sistema económico capitalista está haciendo en contra de toda la producción que hay. No queremos más riego, queremos que lo que tengamos tenga un precio y una constancia, no que estamos enfermando en nuestros campos con estos estudios que estamos haciendo. Transgénico por otro sitio, el maíz. Este alimento, que es maíz, ¿a qué prisa vamos en Intermundo? A Madrid, dándole basura de comida, porque ese es el estudio que tú has hecho. Ha hecho un estudio de crear basura para darle de comer al resto de Madrid. Eso tenemos que decirlo a los agricultores y al pueblo de Madrid, que estamos comiendo basura porque el sistema que tenemos no puede dar una vida más justa, porque es imposible, porque entonces el sistema no ganadero se cría caqui, pero a la gran superficie no le interesa de caqui porque es muy pequeño, o porque no, entonces los alimentos se tiran, estamos tirando, se muere yo no sé cuántos niños por segundo al día de hambre. Entonces, ¿qué es lo que estamos transmitiendo al pueblo? Al pueblo hay que transmitirle las injusticias que con esta política que estamos llevando, con estos riegos, tirando los campos, tirando pesticidas, estamos matando al pueblo. Eso es lo que tenemos que decir al pueblo. Bueno, yo, como he dicho antes, yo soy científico, no soy de ninguna política y yo estoy de acuerdo con muchas cosas de las que usted dice, con otras, bueno, no lo interpreto igual, es decir, no quiere decir que tengamos que dejar de regar, porque es decir, a ver, hace 80 años, pues es cierto que un modelo de producción como el que se ha hablado aquí como más sostenible o de secano, pues podría valer, pero es que, por ejemplo, hoy en día Bollullos no tiene la población que tenía hace 80 años. Bueno, es más gente, necesitan comer. No, pero que sí, todo eso está muy bonito, pero es que al final la gente necesita comer y nosotros, es cierto, yo no sé si estoy de acuerdo, pues a nuestros hijos, usted a sus nietos, pues les tenemos que enseñar porque dejen de consumir, que dejen de usar tanta tecnología que es inútil, que hagan muchas cosas, pero en el fondo, al final, pues por un motivo o por otro, pues nadie lo hace. Y seguro que voy a su casa o a casa de su hijo o de sus nietos y tienen toda esta comida basura y toda esta mierda basura. Y sí, es cierto que se podía cambiar, pero lo que yo he presentado aquí, yo no he hecho los trabajos de maíz ni nada de eso, es un ejemplo simplemente de que la población va a aumentar y con el sistema que hay actualmente, que lo he dicho, es decir, que habría que cambiar el sistema, pero que el sistema que hay actualmente no va a haber para todo el mundo alimentarlo. Y yo lo que trabajo es, y he trabajado con empresas pequeñas, en muchos casos, es que ellos tienen un agua determinada, es decir, no tienen toda el agua que les gustaría tener, tienen la que tienen e intentar usarla lo mejor posible. Entonces, eso yo no creo que sea malo. Es decir, si conseguimos, por ejemplo, en el caso este donde estaba trabajando en Lucena del Puerto, que ahí ni he hecho contrato, ni es decir, todo ha sido sin ningún coste ni nada. Si conseguimos que se ahorre un 80% del agua que se está aplicando, que se está tirando, joder, pues yo no lo veo mal. Es decir, que después podemos hablar de cambiar el sistema, sí, pero si ahorramos ahora mismo el 80% del agua, pues a lo mejor empezamos a cambiar cosas, ¿no? Es decir, tendremos que ir poco a poco y donde podamos hacer algo, hacerlo. ¿Yo en qué puedo hacer? Yo puedo hacer en esto. Yo en política pues no puedo hacer porque no estoy metido y no es mi... No es mi rol en esta vida. Es decir, yo pues, me ha tocado ser científico y criar a mi hijo y ya está. Entonces, yo no puedo... Es decir, si yo le dijera a usted la lista de cosas que me gustaría cambiar del mundo, seguro que coincidíamos en muchas, pero bueno, a mí me ha tocado eso y bueno, yo he venido aquí a hablar como científico de la parte esa. Y es cierto, y tiene... Aparte cuando habla de científico, es una palabra tan bonita como maestro escuela. Sí. Que tú tienes unos estudios para educar al mundo, no para estar al servicio de unas grandes explotaciones que no traen beneficio para el pueblo porque van a ganar
con dinero. Y ahí es donde tenemos, tú tienes que decir, oye, que yo tengo una cadena de científicos y resulta que me está sirviendo ¿para qué? Para crear productos de esta clase. Claro que hay que ahorrar agua, mucha agua, que es lo que estamos diciendo, hay que ahorrar agua, pero ¿a qué precio hay que ahorrar agua? Hay que tener un poco de cosas, que diré que una palabra muy científico. Yo creo que, pues si no, te agradecemos la reflexión. Vamos a seguir con otros turnos de palabra. Sí, Manuel, yo quiero. Y luego... Yo quería intervenir al hilo de lo que la compañera habló, de que el pequeño agricultor, la única defensa que está teniendo actualmente, el pequeño fresero, la única defensa que está teniendo actualmente es explotar al obrero. Y efectivamente así es, como tú has dicho, le ponen menos peonada y eso. Pero hay otras maneras de ahorrar, porque yo, que me he movido toda mi vida en este mundillo de la agricultura y la política agraria, nosotros creamos la Federación de Cooperativas y yo siempre reivindicaba de que a los dirigentes de una cooperativa, los que formaban parte de una junta rectora de una cooperativa, antes de entrar a hacerse cargo de la gestión de la cooperativa, tenía que saber muy bien lo que era una cooperativa. Y la mayoría no tenía ni idea de lo que era una cooperativa, porque los pequeños agricultores, la única defensa que tenemos es de agruparnos en cooperativas, no solamente para defender la comercialización de los productos, sino también para contratar los servicios de unos técnicos como ellos y para crear una serie de infraestructuras que un agricultor por sí solo no podría crearlo nunca, pero sí un grupo de cooperativas. Yo he dicho que el éxito de la fresa fue que en los años 70 se creó una gran cooperativa que era Costa de Huelva, que tenía las 3 secciones de Palo, Moguer, Lucena. Después se fueron creando otras cooperativas, después se separaron esas cooperativas, pero al fin y al cabo había en la provincia de Huelva 7 o 8 cooperativas. O sea que podía comercializar y podía gestionar bien sus productos. Bueno, yo en aquel momento ocupaba un cargo público y yo, junto con esas cooperativas y con las cajas de ahorro, yo inicié un proyecto de la mano de un grupo de cooperativas italianas, el grupo APO de Cesena, un proyecto de investigación de plantas de fresa, pero no solamente era plantas de fresa, era mucho más. Bueno, pues yo me encontraba ahí con unos verdaderos enemigos que eran los gerentes de las cooperativas. Y yo cada vez que convocaba, yo les decía a los presidentes, quiero que vengan ustedes, los presidentes, no los gerentes. Yo los gerentes no los quiero para nada. ¿Por qué? Porque me reventaban las reuniones. Bueno, pues se planteó a un grupo de cooperativas, 7 cooperativas, el proyecto, que ese proyecto se financió, ese proyecto está ahí en la Granja Escuela. Bueno, ahí queda lo que queda, el edificio, un laboratorio de multiplicación de planta in vitro y de investigación genética de plantas. Se empezó otro proyecto que era con una empresa de riego de Israel, de Netafil, la empresa Netafil, no sé si le sonará. Cuando a la empresa Netafil le pusimos por delante el consumo de material de riego que había en la provincia de Huelva, se tiró de cabeza a montar una empresa mixta aquí, ahí en el polo de Huelva, donde estaba la materia prima, que era el plástico, que está ahí la refinería. Cuando se enteró del volumen de consumo que tenía, eso no le interesaba a mucha gente que vivía en las cooperativas porque ganaban comisiones. Igualmente con plástico, con las tarrinas, con muchas cosas. Y por supuesto con los proyectos de investigación. ¿Qué ocurrió con el movimiento cooperativo? Pues una cosa muy sencilla, de que la Unión Europea, las ayudas que le venía al sector, venía a través de unas organizaciones que se llamaban OPFH, Organizaciones de Productores de Frutos y Hortalizas. Y para tú constituirte en organización de productores de frutos y hortalizas, te exigía unos mínimos. Y ese mínimo, cualquier agricultor que tuviese un volumen considerable, lo reunía. ¿Y qué es lo que hacía ese agricultor? Que se salía de la cooperativa y creaba su chiringuito y recibía las subvenciones de Bruselas. Eso lo dije yo al consejero Isaías en una reunión, cuando hizo el plan estratégico del fresón y del viñedo. Y le dije, ¿pero qué coño está hablando? Así le dije a Isaías, cuando estáis dividiendo el sector.
En Palo había solamente una cooperativa, que era Santa María de la Rábida. Bueno, pues hoy habrá 60 o 70 cooperativas. En Moguejas también igual, en el otro igual, porque todo el que tenía capacidad para constituirse en OPFH se salió de la cooperativa. ¿Y qué es lo que hacía? Que competía en el mercado unos con otros y no tenía capacidad suficiente para abordar proyectos serios. Y así es como estamos. Y nos encontramos al día de hoy en estas circunstancias. Perdona que me haya alterado, pero es que me enciendo. Es que me enciendo. Pero vamos a tratar de hacer preguntas concretas, porque además tenemos limitación horaria y si no, si terminamos todos, nos dan aquí las uvas. ¿El siguiente intervención, por favor? Sí, vale. Yo sí voy a ser concreto. Manuel, yo como ciudadano de aquí, tú eres una plataforma de regantes, y yo no soy agricultor, soy simplemente un vecino, pero si me vendes, o sea, si me dices que esto se va a ejecutar en mi pueblo, a mí me gustaría que tú me comentaras muchos más factores que influyen en que simplemente una cooperativa de regantes se conforme, y que son 200 hectolitros. Comunidad de regantes. O comunidad de regantes, perdón. Comunidad de regantes, me tendrías que dar más datos. Si no, yo no podría estar de acuerdo con... simplemente por la idea, me tendrías que dar más datos. No digo que lo hagas ahora, pero me figuro que un día tendrás que hacer algún tipo de reunión de este tipo en el que nos puedas decir a la gente en qué influye eso en nuestra economía, en nuestra calidad de vida en general. Bueno, entonces, mi idea es que trasladarte que haría falta que todo eso que nos dice nos lo diga en cuanto a económicamente qué significa, en cuanto a qué significa en que la población, eso da lugar a que la población se quede en el pueblo y no emigre, no se vaya, ¿sí? Todas esas connotaciones que tú nos tendrías que reflexionar a que yo pudiera, digamos, apoyar esa idea, vamos a decir así. Al investigador del SESI, nos estás hablando que científicamente existe una manera de intervenir para que mejorar el consumo, mejorar las técnicas, en fin, que a ustedes le... Bueno, esto tiene que tener una intención, y es la productividad. Por lo que yo entiendo, es la productividad. La productividad tiene una connotación, que es la connotación igualmente de la repercusión en la calidad de vida del resto de los ciudadanos. Es así, los estudios, ustedes no lo miráis. O sea, no os corresponde, me refiero. Me figuro que esto, como me dices, que va a los colegios y que lo hacéis a través, yo digo que si allí en el colegio, si consideráis que esa técnica, o le hacéis ver al chaval, el que se está educando, que esa técnica es para mejorar en un aspecto que es la productividad. Si eso en el colegio alguien después reflexiona y le hace ver que no es el concepto primordial, que no es el único, que para llegar a un mayor consumo, si el consumismo o la manera de consumir es la misma, todos los parámetros son los mismos. La regresión matemática la podemos también poner en el concepto de consumo, igual que la pones tú cuando te hablas del consumo de plantas y utilizas las matemáticas para estos aspectos, las integrales. Bueno, también se puede hacer el concepto de socialmente, es decir, en lo que repercute en la calidad de vida del ser humano, esta especie que, como dices tú, somos, en fin, nos proliferamos y somos muy ventajosas. ¿Ves? Bueno, pues me gustaría saber si cuando tú haces esto en los colegios, a mí me pone un poquito en entredicha, es decir, es perfecto, los niños se meten en vez de con el videojuego en intentar hacer una práctica que tiene un sentido, pero se le hace reflexionar sobre el resultado de esta actividad en un colegio, que digo que debe de tener una repercusión en su calidad mental, en su forma de entender la vida. Me gustaría preguntarte si... Y me gustaría, porque antes había una pequeña confrontación, creo, en que tú le decías a ella que la agroecología, pues quizás tendría unos conceptos en los que se pretende, digamos, minimizar en cuanto a lo que ella me dice, en lo que ella, digamos, nos está hablando referente a poner el consumo
los pueblos que sean autosuficientes, las ideas de afectar a todo el, vamos a decir, el contexto de la agricultura, no solamente en el parámetro de la productividad. Y a ella preguntarle igualmente que si en la agroecología, porque después existe la agricultura ecológica, existe la agricultura extensiva, en fin, un montón de modelos. ¿Por el que apostaría usted? No digo que lo haga de manera como, sino por su criterio. ¿Cuál sería el más adecuado al que habría que acudir? O uno mixto, no sé, lo mismo tiene uno mixto. Y ahí él diría que cuando él se pronuncie, pues por favor haga la misma reflexión en ese aspecto. ¿Ves? Por tener una idea de cuál es la idea del técnico y del político. Bueno, de quien está en la política que hace las leyes. ¿Vale? Un segundo, ahí tengo entendido, tengo dos preguntas más, ¿verdad? Vamos a hacerlas todas rápidas y respondemos lo más rápido que sea porque hay técnicos que se tienen que ir a cubrir otro evento. Sí, por favor. He intentado ser breve. Sí, bueno, gracias por permitir una pregunta y gracias a mí por haber organizado esto, me ha parecido realmente muy interesante y muy complementaria a las diferentes perspectivas y cuestiones que se han planteado. Yo quería preguntarle a nuestro de la comunidad de regantes si la comunidad de regantes tiene claro y tiene informes suficientes con respecto a la calidad de aguas que esperan recibir de la presa de la Alcolea. Que es un aspecto que a nosotros, vamos, que a mí me parece realmente importante en el sentido en que en su momento la Universidad de Huelva sí dio unos informes muy rotundos con respecto a la posibilidad de uso de la presa de la Alcolea para el agua. Con respecto a la evolución del modelo agrícola de la provincia, hacer una acotación y al mismo tiempo una pregunta. Cuando hablamos de la agricultura de Cartaya y cómo se revolucionó, porque a partir del plan especial zona regable de Chanza, que ponía de golpe y porrazo 17.000 hectáreas en regadíos sin estudio de impacto ambiental ni previsión de nada, la pobreza que se había generado a nivel agrícola de la provincia tenía, en parte, por lo menos que yo sepa, hasta donde llega mi información, que ver con la caída del precio de la almendra. La almendra era uno de los cultivos extensivos de mayor cantidad en la costa, que se vino abajo como consecuencia del dumping que le realizó la almendra californiana. Quiero decir, la pregunta va en el sentido de los modelos de desarrollo agrícola que tenemos no son los modelos de desarrollo agrícola que nuestras administraciones o nuestros colectivos, agricultores, etcétera, planteen que nos exijan, sino que parecen ir a la luz de, bueno, pues entre otras cosas los tratados comerciales estos que nos amenazan, es decir, de la capacidad económico-tecnológica financiera de los grandes grupos financieros. El condado espera agua de la vertiente atlántica, por así decirlo, o sea, bueno, perdón, de la vertiente atlántica, del sistema Chanza-Piedras. La ampliación de la presa de Andévalo se hace, en principio, para suministrar agua a unas comarcas deficitarias, como es el Andévalo, que no tienen agua a pesar de todo asunto, se inundan encinas y se establece un plan de regadío del mismo modelo que todos los demás que hemos tenido hasta ahora. Que se pondrá o no se pondrá en funcionamiento. La pregunta mía es, ¿cómo ven las comunidades de regantes el hecho de que el modelo de desarrollo agrícola de la provincia de Huelva siga encaminándose exactamente en la misma dirección en la que se ha llevado hasta ahora en la comarca? Esa es una, y la otra es la relacionada con la calidad del agua de la presa de la Alcolea. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Entiendes? No, era dos temas, ¿no? Bueno, aparte que era muy interesante la charla. En primer lugar, el tema de los costes de toda la parte tecnológica, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, es curioso, y por una curiosidad que me fijo en el hecho, como un tema de investigación y desarrollo que debe estar financiado a través de los fondos públicos, pues a través, bueno, no es porque sea un colegio concertado, y creo que era Vodafone, he visto por el logotipo de Vodafone, no sé si es porque Vodafone era quien también promocionaba o hacía... Sí, como no había proyectos ni
No, es simplemente esto, pues, Vodafone ayudaba en las comunicaciones de los datos de un sitio a otro. Bueno, que simplemente era que la curiosidad no era una crítica a esto, sino la curiosidad de que, bueno, que la falta de investigación y desarrollo que hay en este país también puede dar toda la parte de regadío y toda la parte de esto. Entonces, en los costes que tiene ese tipo de tecnología que se está invirtiendo, ¿no? Porque claro, ha explicado diferentes modelos, o sea, diferentes tipos, y dice que el coste era, por una pequeña empresa, los costes eran caros, ¿no? Invertir en todo eso era caro, ¿no? Creo que es lo que ha dicho. Entonces, era por el tema de coste, pues claro, porque también habrá que ver cómo llevar o cómo la tecnología puede llegar a los pequeños agricultores y a los medianos agricultores, no solo quedarse en las grandes formas agrícolas, ¿no? Grandes explotaciones agrícolas. Y lo segundo es un tema que también está vinculado con el agua y con el modelo agrícola, como ha dicho Pepa, y es una cosa que aquí llevamos un tiempo preguntando, sobre todo en una zona que tenemos un cultivo predominantemente de secano, como es la vid, ¿no? Aquí existe un manifiesto por la vid como cultivo ecológico, entonces me gustaría saber si en el plano político, en este caso, más que en el plano técnico o en el plano de las comunidades regantes, que también podría incluirse en este tipo de proyectos, el tema, qué pasos se tendría que ir viendo precisamente para que la Unión Europea, o sea, conseguir que la Unión Europea declare al viñedo como cultivo ecológico en la zona de Doñana, porque no solo es por el tema del agua, sino también por el tema de se está erosionando, cada vez hay más, o sea, la erosión pues genera arena, las arenas están colmatando la marisma, porque como se arranca el viñedo, que es lo que se ha hecho hasta ahora, era arrancar el viñedo mantenía la tierra, entonces no se generaba una serie de prejuicios, no solo con el tema del agua, sino también con el tema de la propia conservación de la marisma, ¿no? De lo que es el sistema de la marisma. Entonces, en el plano político, que es lo que se podría hacer ya, pues para realmente profundizar en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un cultivo que puede ser declarado ecológico, que no solo que es de secano, por lo tanto no necesita regadío, y además que está culturalmente e históricamente vinculado con la comarca, que es el viñedo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que habría que empezar a trabajar o cómo trabajarlo desde el plano político para hacer una realidad, ¿no? Más allá de o sea, que también está vinculado con el agua, claro, pero evidentemente nuestro modelo de agricultura está vinculado con el regadío, simplemente la construcción. Eso, pues, como queráis, hay una invitación expresa a la comunidad regante a hacer una asamblea o una charla al respecto. Sí. Luego ver de qué manera se está transfiriendo esos conocimientos y de qué manera se puede incluso transferir ese conocimiento a los mayores beneficiarios de todo ese conocimiento, de toda esa innovación, que son sobre todo los pequeños agricultores, que es de los que estamos hablando mayoritariamente también en nuestro al modelo productivo que queremos ir para hacerlo sostenible y digno. Y bueno, comenzar, si yo soy que no tiene nada que hacer, es por tratar de aglutinar un poco. Bueno, yo voy a responder muy rápido lo que me ha dicho respecto a lo del colegio, que era lo que yo transmitía. Bueno, lo que transmití era que tenemos que llevar un sistema más sostenible, que no se puede tirar el agua y los recursos y como lo estamos tirando, y se puede ahorrar, y sobre todo, porque era un colegio de secundaria, sobre todo que ellos no están ahí que piensen que no están ahí para estudiar, para sacar buenas notas solamente, sino que gracias a que están estudiando y aprenden cosas, pueden solucionar problemas. Es decir, van a tener el conocimiento para poder abordar los problemas y después ya que cada uno lo use según su ideología o su forma de ver o de entender la vida. Porque eso es como, seguro que aquí hay mucha gente que son muy aficionados al fútbol, al Real Madrid o al Barcelona, lo que sea, y siguen viendo fútbol, aunque sea una vergüenza los sueldos que cobran los futbolistas. Entonces, pues sería lo mismo. Entonces, bueno, todo tiene eso y lo importante es tener el conocimiento y hacerle un criterio y que aprendan a que mi opinión es solamente una más y hay otras opiniones como todos los de aquí o los de allí y después que cada uno pues obre según lo que considere oportuno. A ver, porque lo que pregunta no es una cuestión ahí a soltarlo en 2 minutos, es una cuestión de reflexionar, ¿no? Está claro que la optimización del riego es necesaria. Y es verdad que hemos evolucionado, digamos, como se empezó a producir la fresa, por poner un ejemplo, a cómo se riega ahora. Pero no es suficiente, tenemos que seguir, ¿no? Y además tenemos que seguir
y él ponía algunos ejemplos de los problemas que se encuentra, ¿no? Un pequeño agricultor que a duras penas sobrevive, evidentemente invertir en la optimización de riego es complicado si no tiene ayudas públicas. Sí, eso quería comentarle, un segundo nada más. Sí. Un pequeño agricultor con el ahorro que se hace de electricidad y de fertilizantes, en 1 año y medio amortiza los equipos. Pero tenemos un problema, y es que el sector está completamente envejecido. La mayoría de los agricultores tienen más de 65 años, las nuevas tecnologías le quedan lejos. Entonces, habría que ver, bueno, él apuntaba cómo el cooperativismo podría ser una posibilidad, pero luego también tenemos que reflexionar con este modelo ¿quién realmente se enriquece? ¿Los pequeños agricultores? No. Ya lo apuntábamos antes, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que apostamos es por la agroecología. La agroecología no es producir en ecológico como hay fincas aquí, entre comillas, ejemplares, porque evidentemente una finca de 500 hectáreas, la cantidad de insumos que necesita esa producción, la cantidad de kilómetros que recorren esos productos para ser vendidos, bueno, pues ya lo de ecológico se queda un poco, pero claro, tenemos un problema, y es que los propios consumidores cada vez tienen más conciencia de qué es lo que quieren consumir, ¿no? Y ahora se ha puesto de moda lo bio y lo ecológico, pero detrás hay mucho fraude y hay que tener mucho cuidado, ¿no? La agroecología es una cosa mucho más amplia, que no solamente compete al agricultor, sino que compete a toda una población. Y además es lo que apuntábamos de cómo repercute el ejemplo que poníamos antes, una empresa que llega, que se instala, que dice que es ecológica, que produce en intensivo, que explota a los trabajadores, que coge los recursos naturales, que recibe ayudas públicas y que luego desmonta la empresa y ahí se te queda. Eso no es, ¿no? La agroecología es pues un respeto por las propias tradiciones agrícolas que ha habido en la comarca, recuperar, porque no ha habido más, los mejores investigadores han sido siempre los agricultores y agricultoras, que han recopilado sus propias semillas, las más fértiles, las mejores, y sin embargo ahora pues son las grandes multinacionales, Monsanto y Bayer, que además ahora hay la población cada vez está más preocupada por la función de estas dos empresas, de esas dos grandes multinacionales, porque sería controlar toda la agricultura. ¿Nos vamos a morir de hambre? Nos vamos a morir si estas dos empresas se fusionan y deciden que ya, bueno, pues este es nuestro precio para cada semilla, ¿no? Y luego, además, la agricultura, cómo va cada vez con esa excusa de que la población crece y tenemos que producir más, o que las biotecnologías, que ya pronto, en vez de podernos como un tomate, como Dios manda, con todo el sabor, pues nos darán una pastillita y estaremos aviados para todo el día, ¿no? Por lo tanto, ese modelo no es el que defendemos, ¿no? Es un modelo completamente diferente. Y con respecto a la vid, yo no he entendido muy bien la pregunta, si es que los propios agricultores sino que haya como una especie de mandato por parte de la Unión Europea, la Junta de Andalucía, el Gobierno central, de que dentro de un espacio protegido de alto valor, como es el Parque Natural, pues que todo lo que se produzca dentro sea en ecológico, ¿no? Claro, pero es que el problema es que nos encontramos con la pescadilla que se muerde la cola, porque ahora la política agraria comunitaria subvenciona para que arranque la vid y mañana subvenciona para que la vuelva. Pero de todas formas se puede ver dentro del Parlamento andaluz esa posibilidad y presentar alguna iniciativa para que eso sea una realidad, ¿no? No sé si queda contestado. Yo quiero contestarle a Manolo que lo de la comunidad de regantes
Manolo, lo que tú decías de la comunidad regante, esto ya te digo que llevamos 20 años para poder conseguir hacer una comunidad regante en Bollullo. No era posible porque no teníamos un caudal reconocido por la Confederación. Entonces, ¿qué era antes? ¿El huevo o la gallina? Bueno, ¿qué es lo que hace falta para que nos reconozca como comunidad regante? ¿Tener un caudal reconocido? Vale. Cuando en abril del 2015 la depuradora pasó al ayuntamiento, la depuradora de aguas residuales, esa depuradora suelta un caudal de agua. Entonces, basándonos en ese caudal de agua, Confederación nos permite constituir la comunidad regante. Y ahí donde nos hemos agarrado, y actualmente tenemos solamente el NIS provisional, o sea, todavía no estamos constituidos. Una vez que posiblemente la semana que viene nos vayamos a reunir, tenemos una demanda de agricultores de Bollullo que se quieren adherir, pero ya no solamente sería con el caudal de la depuradora, porque el caudal de la depuradora nos va a permitir unas 180 hectáreas o 200 hectáreas cuando más, y además de un tipo de cultivo que no es ni fresa, ni frambuesa, ni nada de eso, sino arboleda, olivos, viñas, cítricos, cosas de esas. Pero como entidad sí que podemos reivindicar que lo mismo que la comunidad de regantes del Fresno, que está cogiendo agua del trasvase, y tenemos esa tubería ahí vacía, como he dicho anteriormente, nosotros reivindiquemos que por lo menos 2 hectómetros cúbicos de ahí podamos coger. Y esos 2 hectómetros cúbicos, y ya contestándole un poco a usted, esos 2 hectómetros cúbicos vendrían por esa infraestructura que está hecha, que eso viene del anillo hídrico, sale por ahí a la mancomunidad de agua, para abastecer los 14 municipios. Pero la mancomunidad de agua le sale mucho más rentable abastecer a los 14 municipios del pantano del Curumbel y de los pozos de La Palma que de este agua. Eso es una transferencia, no es un trasvase. Una transferencia de 4,9 hectómetros cúbicos. No pasa de 5, porque entonces ya sería trasvase. Entonces lo que queremos es que de esos 4,9 por lo menos coge 2, para poner en Bollullo por lo menos 400 hectáreas de regadío. Por 1 hectómetro cúbico se puede poner 200 hectáreas de regadío. Eso sería lo fundamental y es lo que estamos reivindicando. Me preguntaba usted lo de el agua de la presa de Arcolea. Pues mire, yo no sé si ese agua, eso lo dirán los técnicos cuando llegue el momento. Yo me imagino que cuando se están gastando un dineral en hacer una presa, será porque ese agua será hasta para riego. Ese agua posiblemente no llega aquí nunca, ese agua se queda en la zona de la Campiña, de Triguero, Bea, Niebla, Villarraza, La Palma, de la zona de por ahí, Villarba. Pero es que nosotros con la infraestructura que hay hecha no queremos más, porque tendremos suficiente con esa infraestructura. Y luego me decía usted también lo del tema del cultivo de la almendra en Cartaya. El cultivo de la almendra en Cartaya era exactamente igual que el cultivo del viñedo en Bollullo. Era un cultivo de secano, tradicional, que no podía competir con las explotaciones intensivas que tenían los americanos. Las explotaciones intensivas de riego y mecanizadas. ¿Cómo va a competir un señor que tenía en una hectárea 4 o 5 almendros y cayendo las almendras y cogiéndolas una a una con una máquina que entra? No puede competir. Pues lo mismo nos está pasando con el viñedo en Bollullo, que no podemos competir. ¿Por qué? Porque tenemos un minifundio muy grande. Pero hay un problema en Bollullo, porque se está pagando la uva actualmente, el año pasado, al mismo precio que se pagaba en los años 80. Y el problema es que nadie protesta. Y habrá que preguntarse qué es lo que está pasando. Y esa incógnita la dejo ahí para que el que la quiera recoger. Bueno, yo creo que damos por concluido, vamos a dar por concluido. Sí, yo siento que se acabe. Nos habrán quedado muchas preguntas por hacer y muchas dudas, incluso todavía más. Pero nada, tenemos que terminar, darle las gracias a los ponentes, a María, a Antonio, a Manuel, a Fran como moderador y a los asistentes por venir. Y bueno, emplazarles a una próxima charla que tendremos próximamente. Creemos que para mediados de abril más o menos, que con el tema este de la subida de las pensiones, pues evidentemente está sacando a la calle a muchos pensionistas y jubilados, y no tan pensionistas, porque yo a la próxima manifestación pienso ir y no tengo intención de jubilarme todavía.
Y deciros que va a haber una manifestación próximamente a nivel provincial en Huelva, el día 17, sábado 17 de marzo, que será sábado, pero que aquí en Bollullo tendremos otra manifestación con 2 días o 3 con antelación, ¿no? Que la organizaremos para manifestarnos todos y para que vayamos y concienciar a la gente y apoyar a las pensiones, a los pensionistas y a los futuros pensionistas, ¿no? Así que nada, emplazaros desde este foro de innovación, ciencia y tecnología para la próxima charla, que será pues próximamente en el mes de abril seguramente. Muchísimas gracias por vuestra asistencia.